Buenas noches, familia corazonista. En estos días, el Señor nos acompaña regalándonos la presencia del Padre Mateo, quien disertará el día de hoy, lunes 15, el tema ¿Cómo reconocer las pérdidas, heridas y duelos? El día de mañana, martes 16, nos hablará sobre todo lo relacionado a la diversión espiritualmente y los duelos. Y el día miércoles estará tratando con nosotros cómo elaborar sanamente los duelos. Aprovechemos al máximo sus sabias enseñanzas. Para ello, colaboremos teniendo nuestros micros apagados para poder asimilar los sabios consejos, las sabias enseñanzas que Él nos va a ir brindando. 15 minutos antes de finalizar este encuentro, tendremos un conversatorio, una tribuna libre. Usen la mano levantada a través de la pantalla para formular sus preguntas o para realizar algún comentario de lo que el Padre Mateo va a compartir esta noche con nosotros. Desde ya, que su presencia dé este realce a este momento formativo de estos 3 días. A continuación, cedo la palabra a Miss Karin. Buenas noches, querida familia del corazón de Jesús. Hoy tenemos el gran placer de presentar a un hombre maravilloso, ¿no? Con una gran trayectoria pastoral. El padre Mateo Bautista García. Él nace en Alba de Tormes, Salamanca, España, el 12 de abril de 1960. Él vive actualmente en el Perú y es religioso de la Orden de San Camilo desde 1979. Su trayectoria pastoral como misionero con olor a ovejas es muy amplia. Es licenciado en Teología Moral, en Teología Pastoral y doctor en Teología de la Pastoral de la Salud. Logró durante varias décadas con su labor espiritual y amor a sus semejantes dejar el testimonio de su servicio en toda América Latina. Esta noche le recibimos con mucha alegría para reflexionar el tema cómo reconocer las pérdidas, heridas y duelos. Aprovechemos este gran momento. Bienvenido, Padre Mateo. Muchas gracias, un saludo muy cordial, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que estén animados, fortalecidos. Gracias por la invitación, vamos a compartir estas 3 noches en este tema que realmente es muy interesante, útil, es necesario y podemos sacar mucho provecho todos. Relacionado con las pérdidas, conflictos, muerte de seres queridos y los procesos de duelo. Esta noche haremos una introducción general e iremos avanzando en lo que es propiamente el proceso de sanación, el trabajo del duelo, el camino de elaborar pérdidas, conflictos, crisis, muertes de seres queridos. Es decir, adquirir la sabiduría de elaborar todo tipo de duelo. Y como hemos escuchado, los últimos 15 minutos están disponibles para que podamos hacer comentarios, observaciones,
preguntas, sugerencias. Lo importante es que saquemos provecho para la vida, ¿verdad? Para educarnos y también para educar a los demás. Hablamos de pérdidas, conflictos, desencuentros, heridas, sufrimiento, duelo, trabajo de duelo. Son muchos términos, muchos términos. Por eso, en primer lugar, permítame que haga como una aclaración de la acepción con la que vamos a utilizar estos términos. En primer lugar, el tema de sufrimiento en general, ¿verdad? Porque nosotros pérdidas, conflictos, desencuentros, enfermedades, normalmente lo asociamos a dolor o sufrimiento, ¿verdad? Dolor o sufrimiento. Pérdidas. Pérdidas. La vida es un continuo en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos incardinados entre el pasado, presente y futuro. Somos seres, obviamente, temporales y seres en camino, seres en crecimiento, seres incluso en evolución. Sí, estamos incardinados en esta tríada: pasado, presente y futuro. El hecho mismo de pasar de una etapa o un ciclo de la vida a otro, eso ya entra en el concepto de pérdidas y adquisiciones. Por eso, lo más sensato es reconocer que la vida es una balanza. ¿De qué? De pérdidas y de adquisiciones. ¿Sí? Una balanza. ¿Recuerdan ustedes las balanzas antiguas? ¿Verdad? Que en el centro tenía lo que llamamos el fiel, ¿verdad? Derecha, izquierda, dos platillos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que ser como esa balanza. En la mitad, el fiel. Y ponemos en un platillo y decimos, estas son pérdidas, pérdidas, pérdidas. Pero ojo, tenemos que equilibrar esa balanza con adquisiciones. Por ejemplo, seguramente todos los que estamos aquí presentes ya hemos hecho un recorrido, porque todos hemos sido niños y niñas, ¿no es así? Después hemos pasado a ser adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, y algunos ya somos viejos o viejas. Es decir, hemos pasado de una etapa de la vida a otra, ¿verdad? Eso es el trayecto vital, el currículum. Sí. Muchas personas, por ejemplo, ven el paso de una etapa de la vida a la otra como una pérdida, ¿no? Y evocan el pasado, como que el pasado fue mejor. Recordando aquel verso de Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Incluso conocerán ustedes personas que viven del pasado y viven en el pasado. Viven del pasado y viven hablando del pasado, como si estuviesen viviendo del pasado. Es decir, en un presente que es pasado. ¿Por qué? No han asumido un trayecto, ¿verdad? Entonces, en la vida tenemos que hacer un equilibrio de pérdidas y de adquisiciones.
¿Por qué? Porque si no, nos estancamos. Y además, ¿cómo podemos pasar a una etapa nueva si no cerramos un ciclo? Si no cerramos un ciclo. Para abrir un ciclo vital necesitamos cerrar otro. Por eso, muchos de ustedes ya estarán pensando, y Padre Mateo, ¿por qué usted se atreve a decir que pasar, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia es una pérdida? Y efectivamente, no tendríamos que considerarlo una pérdida, sino un trayecto vital. Un trayecto vital necesario. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Pero muchos estarán diciendo también, pero dejamos muchas cosas, incluso cariños, afectos. Bueno, pero lo tenemos que considerar aquello realmente como una pérdida o como un trampolín para abrir un ciclo, una nueva posibilidad. Dicho de otra manera, nadie puede llegar a la adultez si no cierra el ciclo de la juventud. Y si antes no ha cerrado el ciclo de la adolescencia y antes no ha cerrado el ciclo de la infancia. Por tanto, nos tenemos que reconocer como personas en el tiempo, personas en camino, personas que vivimos ciclos que debemos cerrarlos y asumir otros nuevos. Pérdidas, conflictos, desencuentros, sufrimientos. Muchas personas también estarán pensando, bueno, y aquellos afectos, aquellas ilusiones, aquellas amistades que no avanzaron, incluso aquellas frustraciones, ¿cómo las podemos considerar? O aquellos ideales que tuvimos, que proyectamos y que después no se llegaron a realizar. ¿Eso fueron pérdidas? ¿O tenemos que verlo como un trampolín de posibilidades? ¿Podemos estar mirando siempre hacia atrás, hacia esas pérdidas, conflictos, choques, heridas? ¿O tenemos que hacer procesos de elaboración de duelos para cerrar heridas y vivir intensamente el presente, proyectándonos hacia el futuro? Entonces, somos seres en el tiempo. No nos podemos quedar en el pasado. Tenemos que asumirlo, aceptarlo, integrarlo. Tenemos que vivir el presente y tenemos que proyectarnos sanamente hacia el futuro. Pérdidas, conflictos, choques, todo eso puede ser causa de sufrimiento, de dolor. Muy bien. Y ese sufrimiento y dolor, ¿dónde lo ubicamos? ¿Solamente en el tiempo pasado? No. Lo ubicamos también en el presente. ¿En dónde? En las 6 dimensiones constitutivas de la persona. Sí. Tenemos 6 dimensiones constitutivas de la persona. Un esquema antropológico. Estas 6 dimensiones, que son muy fáciles de recordar, nos van a guiar sobre todo los otros dos encuentros, porque hoy hemos dicho que son una introducción. ¿Cuáles son las 6 dimensiones básicas en las que tenemos que estar en armonía? Primero, la dimensión corporal. Tengo que estar en equilibrio, en armonía, en homeostasis, ¿con qué? Con mi corporidad. Si no estoy en paz,
integrado, asumiendo mi corporeidad. Seré una persona doliente, frustrada, amargada, resentida. Tengo que asumirme en mi corporeidad. La segunda dimensión con la que vamos a hablar y mucho en estos 3 días, nos vamos al corazoncito, es la dimensión afectiva, la dimensión emocional. Obviamente las emociones las sentimos en el cerebro, especialmente en el cerebro límbico. Dentro del cerebro podemos distinguir en la parte de atrás un cerebro reptiliano, un cerebro límbico emocional y un neocortes o materia gris, el cerebro pensante. Cerebro reptiliano que mantiene las funciones vitales, por ejemplo, que ahora nuestro corazón, como a las 24 horas, esté funcionando. El neocortes es el pensamiento abstracto. Y en el centro, donde tenemos la glándula pineal, el hipocampo, el hipotálamo, tenemos el cerebro límbico o cerebro emocional, el cerebro de los sentimientos. Pero nosotros, por tradición histórica, ubicamos los sentimientos, las emociones en el corazón. Y esta dimensión emocional, emociones. Bueno, solemos estar a veces doloridos en las emociones. Y a veces decimos en los sentimientos. Bien, tenemos 4 sentimientos básicos. ¿Cuáles son esos 4 sentimientos básicos? Alegría, tristeza, miedo y enojo. Alegría, tristeza, miedo y enojo, bronca. Pero, ¿por qué tenemos sentimientos básicos? Porque como somos seres de emociones, la palabra emoción viene de emotus, lo que se mueve dentro. Miren, a las emociones, es decir, a la capacidad de sentir, los animales, por cierto, tienen los 4 sentimientos básicos, ¿verdad? Atentos. Los animales se alegran, se entristecen, tienen miedo y se enojan. ¿Por qué? Porque es el mundo emocional. Los sentimientos, ¿por qué llegamos a los sentimientos? ¿Por qué tenemos sentimientos hacia otras personas? Y esto lo recalco porque solemos estar muy heridos, ¿verdad? Nos sentimos como pérdidas, conflictos, todo el mundo emocional. Bien, para que podamos hablar de sentimientos, ¿qué tiene que haber? Primero, relación con otra persona. Si no hay vínculo con otra persona, no tenemos sentimientos hacia otra persona, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, normalmente no creo que tengamos sentimientos hacia los vietnamitas del norte, que no conocemos del sur, ¿no? ¿Qué tenemos? Relación. Hemos hecho vínculos. Pero para que haya un afecto, ¿qué tiene que haber? Cariño. ¿Qué tiene que haber? Ese tratar al otro, entregarse al otro. Y para que haya sentimiento, entonces tiene que haber vínculo, relación, afecto y tiempo. Es decir, que cuanto más nos vinculamos, más afecto damos a los demás y durante más tiempo nos sentimos más vinculados y después, si hay ahí una fractura, una crisis, un desencuentro, nos vamos a sentir más doloridos, sufriendo, con pérdidas, ¿verdad? Y tenemos en la dimensión emocional lo que llamamos constructos afectivos. Entonces, junto a las emociones, los 4 sentimientos básicos, tenemos el constructo afectivo que se llama amor.
Miren lo que hemos dicho antes, que los animales tienen emociones, tienen estos 4 sentimientos básicos. ¿Y de qué nos diferenciamos nosotros de los animales? Precisamente, en la primera dimensión que hemos dicho de la corporeidad, es que el animal no siente que es corporal, no tiene la idea de corporeidad. El animal siente, pero no llega al constructo psicoafectivo que se llama amor. El amor solo lo pueden desarrollar las personas. Y para que haya amor, atención amigas y amigos, para que haya amor se tiene que dar 3 elementos. Primero, ¿cuál? Hay que poner pasión por otra persona. Pasión. Pasión, además, por lo que se hace, ¿verdad? Por lo que se proyecta. Pasión. Pero no basta con poner pasión, porque el amor no es ciego, ni los vecinos tampoco, pero el amor tampoco es ciego. No solo tiene que haber pasión. ¿Qué tiene que haber para que haya amor? Razón, inteligencia. ¿Y qué tiene el tercer elemento para que haya amor? Valor, sacrificio, entrega por los demás. Por eso, cuando nos sentimos defraudados en el amor hacia otra persona, nos sentimos con una gran pérdida, un dolor, un conflicto, entramos en duelo. Es una herida honda, ¿verdad? Y tenemos entonces la dimensión corporal, ya hemos dicho la dimensión emocional, recordamos, emociones, sentimientos y constructos psicoafectivos como el amor, también como ¿cuál? El apego. El apego. ¿Y qué es el apego? Que nos vinculamos, nos relacionamos con la otra persona, creamos contactos, pero atención, no con un amor sano, no con un amor maduro, no con un amor responsable, sino con apego. ¿Con qué? Hasta con manipulación, con posesión, con dominio de los otros, con sujetarlos. Amor es un constructo psicoafectivo y también el apego desordenado. Hay un apego ordenado y un desapego desordenado. Y dentro de estos constructos psicoafectivos hay uno muy interesante que se llama culpa. ¿Quién de nosotros no ha sentido esto que se llama culpa? ¿Verdad? Lo que decimos sentir culpa. Muy bien. ¿La culpa nos hace sufrir? Hay personas que a veces están muy doloridas, con una culpa que no la pueden llevar adelante, escrúpulos, les acompañan siempre, es una herida que sangra constantemente, y si hubiese dicho, y si hubiese hecho, y sí, y sí, y sí, y además la culpa nos enrosca, nos domina, nos manda al pasado, me afea el presente, me bloquea hacia el futuro. Dimensión corporal. Segunda, la dimensión emocional. ¿Cuál es la tercera dimensión fundamental en la que podemos tener pérdidas, conflictos, crisis, sufrimientos y tenemos que hacer procesos de duelo? La dimensión mental. Aquí tenemos en el encéfalo, tenemos el cerebro como órgano. Pero, ¿qué tenemos? La mente, que hay que hacerla trabajar. ¿Y qué tenemos? Atención, la mentalidad. ¿Qué quiere decir la mentalidad? La cosmovisión en la vida, la perspectiva, los proyectos, las perspectivas. Díganme ustedes, ¿conocen personas que han dicho: para mí ya el futuro es que como no existe? Yo ni sé para qué estoy en la vida, ¿no? Para mí el presente, estoy como vegetando. Yo ya no tengo ilusiones. Yo me he muerto
ya en vida. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esto? Claro. Es decir, que todo eso se procesa aquí. Y eso es fuente de sufrimiento. Y ahora vamos a ver por qué se llegan a estas ideas. Y dentro de la mente pueden venir ideas como esta: no sirvo para nada, soy un fracasado, soy un resentido, no tengo autovaloración, estoy sin autoestima, no me quieren los demás. Dimensión corporal, dimensión emocional, dimensión mental. En las tres podemos estar heridos. ¿Y cuál es la cuarta dimensión muy importante en la vida? Es la dimensión vincular, la dimensión relacional, los contactos, la dimensión comunitaria. Aquí hay tres palabras claves que es bueno recordar: comunidad, comunicación y comunión. Tenemos que vivir sanamente esta dimensión relacional. Por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan: padre, ¿cuándo una persona es rica? Yo digo, bueno, es rica en primer lugar según los vínculos que tenga, según los contactos que tenga. Y en esta dimensión relacional le quiero dar una importancia grande. ¿Por qué? Porque la mayor fuente de pérdidas, conflictos, dolores, sufrimientos y procesos de duelo están aquí. Aquí es donde tenemos, y vamos a ser sinceros, los hombres y las mujeres entre nosotros podemos tener encuentros, desencuentros y encontronazos. Encuentros, desencuentros y encontronazos. Y la mayor fuente de sufrimiento, miren ustedes, no son las enfermedades de nuestro cuerpo o heridas emocionales o ideas mentales. No. La mayor fuente de sufrimiento son las torpes relaciones humanas. Empezando por las torpes o difíciles relaciones familiares entre los amigos, los vínculos, en el trabajo. Las malas relaciones humanas son fuente inmensa de sufrimiento. Y ahora vamos a hablar después de la fenomenología del sufrimiento. Tres palabras claves en esta dimensión relacional. La primera, comunidad. Es decir, crear vínculos. Cuando una persona es madura, cuando gana calidad de vida, cuando crea, sostiene, madura, cultiva vínculos humanos, relaciones humanas. Estos vínculos no nacen por generación espontánea, ¿verdad? Hay que cultivarlos y son fruto de una madurez personal. Entonces, la inmadurez personal, el infantilismo personal, ¿es una gran pérdida, una fuente de sufrimiento? Por supuesto. Comunidad. Miren ustedes, a mí a veces me dicen, ay padre, no sabe usted lo sola que estoy. Digo, pues la verdad que no lo sé, porque aquí en Lima somos 8 millones, por lo menos, de personas. Y yo para hacer 100 metros me topo por lo menos con 1000 personas, ¿no? ¿Y cómo me dice usted que está sola? Si ya solo en unos metros ya tengo que estar parando, que hay un semáforo que pasa. Ay, sí, pero yo me siento sola, solo. La soledad es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Es más, diría la solitariedad. Vínculos. Segundo, comunicación. La primera palabra es comunidad, crear vínculos, contactos. Cuanto menos vínculos, menos calidad de vínculos, más pobres, más vulnerables. Más vulnerables. Segundo,
comunicación. La persona es un ser ¿de qué? De palabra, de ida y de vuelta. Cuando no hay diálogo, cuando no hay un hablar y un escuchar, eso es una gran fuente también de sufrimiento, de desazón, de inquietud. Cuando una persona, atención, se ensimisma dentro, se hace autista, se inflama en su yo, mire lo que estoy diciendo, se hace egolátrica, eso es un tobogán a pérdidas, vulnerabilidad, conflictos y sufrimiento. La persona que no se expresa, no se desahoga, no da concepto a lo que le pasa, es candidata al sufrimiento. ¿Sí? Y basta con que yo hable y me desahogue y cuente y vuelva a contar y me desahogue y aburra, que aburrir viene también de burro a los demás. No, tengo que hablar, pero tengo que escuchar. Si soy una persona que no me escucho, no escucho a los demás y no escucho a Dios, soy candidata a sufrir, a un gran sufrimiento, a ser muy vulnerable, muy vulnerable. Comunidad, comunicación, hablar y escuchar. Y miren ahora lo que digo. ¿Cuál es la tercera palabra? Comunidad, comunicación, comunión. Las personas estamos para dar y para recibir. En la vida primero es recibir, después dar. Porque los que no han recibido de pequeño cariño, afectos, ternura, no van a poder darla después. Primero se recibe, se llena uno y después da. Si uno no ha recibido, atención, si tiene vacíos desde pequeño, mire, ya hay pérdidas, ausencias, conflictos, resentimientos, amarguras, desazones. Por eso es muy importante que de pequeños nos llenemos, recibamos. Tenemos que tener la humildad para dejarnos querer, la humildad para que los demás nos valoren, nos agradezcan. Pero ojo, no podemos ser unos mendigos eternos. No podemos ser unos mendigos eternos, que solo sepamos recibir. Y si somos mendigos eternos, miren, nunca nos vamos a llenar. Ojo. Dígame, ¿ustedes no conocen personas que se les da atención, cariño, se ocupa de ellos y nunca están satisfechos? Nunca. Siempre tienen quejas. Siempre. Y están resentidos con la vida, con los demás. Y se hace todo por ellos, porque parecen como un pozo sin fondo. ¿Por qué? En el tiempo vienen carencias, pérdidas, conflictos, heridas que se vienen arrastrando. La dimensión corporal, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión comunitaria. Y ahora nos vamos a los valores. ¿Cuál es la quinta dimensión que hay que cultivar? Y que un colegio cristiano tiene que insistir. Miren la primera, que los niños y las niñas vivan su corporeidad sana. Vivan su corporeidad, se identifiquen sanamente. Segundo, que sean sanos emocionalmente. Tercero, sanos mentalmente, sanos comunitariamente. Pero, quinta dimensión, los valores. Aquí en los valores diferencia dos cosas. El valor como garra para luchar. El valor para afrontar la vida. El valor para asumir. Por eso es muy importante cultivar la autoestima. Y ya, queridas amigas y amigos, voy a decir algo que les puede sorprender.
Los valores están unidos a la autoestima, ¿verdad? Los valores personales están unidos a que alguien antes nos haya valorado también a nosotros. La afirmación que quiero decir es que la autoestima y la autovaloración de una persona comienza 25 años antes de nacer. La autoestima, la valoración de una persona, comienza 25 años antes de nacer. ¿Con qué? Con la autoestima de algo que se llama matrimonio. La autoestima, la valoración de papá y de mamá en el matrimonio. Papá, quiéreme siempre a través de mamá. Mamá, quiéreme siempre a través de papá. Los valores de ¿qué? De luchar con fe, de luchar con esperanza, de luchar con amor, de considerar a los demás, fíjese, superiores a uno mismo. Uy, mire, cuando ustedes conozcan una persona que considera a los demás superiores a sí mismo, quítese el sombrero, porque tienen delante a un gigante del espíritu. Los valores de ¿qué? De la fortaleza, del sacrificio, de la constancia, de la longanimidad. Valor para afrontar la vida y los valores. ¿Por qué es importante esta quinta dimensión? Porque si no tenemos los valores, ¿dónde nos vamos a agarrar cuando vengan los sufrimientos, las pérdidas, los conflictos? Los valores son agarraderas. Y para que se me entienda bien, los valores son como las agarraderas cuando subimos a los buses en la ciudad de Lima. Hay que agarrarse, ¿verdad? Porque a los 5 minutos podemos salir lanzados por las ventanas del bus si no nos agarramos. Lo mismo nos pasa en la vida. Los valores. Pero permítame que insista en esto. Mire, si no tenemos valores para afrontar la vida, autoestima, autovaloración, el valor como coraje, los valores fundamentales, vamos a ser candidatos al sufrimiento. Y van a venir además desprecios, burlas, inmoralidades. ¿Y cuál es la sexta dimensión fundamental? Es la dimensión espiritual trascendente. Las personas, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos en la vida? ¿A dónde vamos? ¿Por qué tenemos un arco de la vida? ¿Acaso hemos venido a esta vida al tuntún y al tontón? No hemos venido ni al tuntún ni al tontón. Tenemos un objetivo. ¿Y somos seres inmortales en esta vida? No. Han muerto seguramente ya nuestros abuelos, seguramente también algunos de nuestros padres, a veces tíos, seres queridos. Y nosotros también moriremos. Somos personas caducas en el tiempo. Nadie en esta vida se hace una casa para siempre. Asumir que somos mortales. Y asumir, miren queridas amigas y amigos lo que ahora voy a decir, la muerte como la otra cara de la vida y la muerte como educadora de la vida es una gran fuente de serenidad, de paz. Hacer de la muerte maestra de la vida, maestra del pasado, de lo que hemos vivido, del presente, de cómo lo estamos viviendo y de cómo tenemos que vivir. Maestra de qué, de cómo nos tenemos que comportar. Maestra de cuál es nuestro destino último. Muy bien, entonces en estos días que tenemos que procesar esas pérdidas, esos conflictos, lo que llamamos trabajo de duelo, no vamos a perder de memoria dimensión corporal, dimensión emocional, dimensión mental
la dimensión de las relaciones humanas, nos fortalecemos con los valores y trascendemos con la espiritualidad. Y como ya estamos en los minutos finales de esta introducción, entonces, como ya sintéticamente, ¿de dónde nos pueden venir los sufrimientos? En primer lugar, de todo tipo de pérdidas. Todo tipo de pérdidas. ¿Pérdidas de qué? Pérdidas de una etapa de la vida a otra. Pérdidas corporales. Pérdidas de salud. Muchos tienen que dejar el país. Pérdidas económicas, pérdidas laborales, pérdidas inmateriales, pérdidas de conflicto, pérdidas de proyectos que nunca se van a poder dar, pérdidas del honor, pérdidas de la verdad, pérdidas de todo tipo. Pero nuestros sufrimientos vienen solo por pérdidas, no. Vienen por lo que hemos dicho, desencuentros, malas relaciones humanas de todo tipo. Las malas relaciones humanas. Entonces, primero, de todo tipo de pérdidas. Segundo, de las malas relaciones humanas. Tercero, ¿por qué nos vienen los sufrimientos? Nos vienen por lo que llamamos crisis. ¿De qué? De fe, de esperanza y de amor. Crisis de fe. Nos descreemos. Descreerse es una gran fuente de sufrimiento. Estoy descreído de mí mismo. ¡Qué fuente de sufrimiento! Estoy descreído de los demás, de la vida, del mundo, de Dios. Fíjese, crisis de esperanza. Yo ya no espero nada. Vegeto. Crisis de esperanza. Me han matado la esperanza. Es como estar en un pozo, en un túnel. Fíjese que es esto, es la crisis de esperanza. Yo que tenía tantas ilusiones, yo que esperaba, no merece la pena. Crisis de amor. ¿Cuántas personas sufren? Y miren esto que voy a decir. Porque no tienen a quién querer. Bueno, a lo mejor tienen algún perro, algún gato, una mascota, ¿no? Porque yo conozco gente, sí. No tienen a quién querer. Pero ojo, tienen un gran sufrimiento, no solo porque tal vez no tengan a quién querer, es decir, por quién sacrificarse, por quién luchar, por quién preocuparse, ¿verdad? Por quién sacrificarse. No, es que no se sienten queridos a lo mejor por nadie. Esto sí que es una gran pérdida, un conflicto, una desazón. Por eso fíjese cómo es importante reconocer el origen. Crisis, primero pérdidas de todo tipo, después malas relaciones, crisis de fe, de esperanza, de amor. Reconocer también este punto de fuente de sufrimiento. ¿Cuál es? Miren, no tener aquello que quise tener, no ser aquello que quise ser, no poder alcanzar aquello que proyecté. Son las heridas por omisiones. Díganme, ¿ustedes no conocen personas frustradas? Eso es una fuente de sufrimiento. ¿No conocen personas resentidas? Pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿No conocen personas envidiosas de los demás? Les va bien a los demás, se comen los hígados sin cocinarlos. Se comen por dentro, ¿no? Pero miren lo que les digo. Les va mal a otras personas y dicen, ay, esto es bueno, para que sea un poquito más humilde. Desgraciado, hasta deseamos el mal para los demás. ¿Por qué? Porque estamos frustrados, resentidos, amargados, porque no nos queremos, no nos valoramos, porque estamos mal
en nosotros mismos y no podemos estar bien con los demás. Pérdidas, malas relaciones, crisis, omisiones, muerte de seres queridos. Todo esto nos puede llevar al sufrimiento. ¿Y por qué hemos hecho todo este recorrido? Porque este será el título de hoy. ¿Cómo reconocer las fuentes de nuestro sufrimiento? Las fuentes de nuestro sufrimiento. Bueno, y llegamos entonces a lo que es la realidad del sufrimiento. ¿Sí? ¿Hay pérdidas que no están asumidas? Sufrimiento. ¿Hay etapas que no cerraron un ciclo? Sufrimiento. Todo, permítame que recalque esta frase, que creo que tiene que marcar línea en nuestra vida. Lo que no se asume, no se supera. Lo que no se asume, no se sana. Lo que no se asume es siempre una herida abierta. Lo que no se asume, lo que no se confronta, lo que no se dialoga, eso es una fuente eterna de sufrimiento. ¿Y por qué es importante reconocer todo esto que hemos dicho? Porque si las heridas están abiertas, se compromete que la calidad y calidez de nuestra vida. Pero, como ya tenemos que sintetizar y recordar, vamos a decir esto. Lo tenemos que practicar en nosotros. Hoy hacemos un reconocimiento. Mañana vamos a trabajar sufrimiento y duelo y después el proceso de sanación, el botiquín. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque miren, nadie puede dar de lo que no es. Nadie puede querer a los demás si no se quiere a sí mismo. Nadie valora a los demás si no se valora a sí mismo. Nadie puede hacer feliz a los demás si no es feliz él mismo. Nadie puede impulsar la autoestima de los demás si él no vive en clave de autoestima. Nadie puede transmitir confianza si uno no cree en lo que está haciendo. ¿Por qué es importante esto que estamos diciendo? Porque ustedes son profesores, son profesoras, son referentes, son papás, son mamás. Los niños, las niñas, ¿en quién se fijan? Los niños necesitan referentes, ¿no? Y necesitan personas, que las vamos a definir así, sanas, saludables y sanadoras. Necesitan personas sanas, saludables y sanadoras. Entonces, ¿tenemos que bajar los brazos porque llegue el sufrimiento a nuestra vida? No, pero hay que asumirlo y tratarlo. ¿Tenemos que bajar el brazo y sentirnos derrotados porque hay heridas? No. Vamos a reconocerlas, tratarlas, hay que sanarlas. ¿Somos perfectos? No. Pero que no seamos perfectos no quiere decir que vivamos, atención queridas amigas y amigos, con heridas que nos den un sufrimiento, atención, sufrimiento sin sentido, sufrimiento inútil, sufrimiento insano, sufrimiento que se prolongue en el tiempo y sobre todo, sufrimiento que encima haga sufrir a los demás. Sufrimiento insano, inútil, sin sentido, sin provecho, que se alarga y que encima preocupa y hace sufrir a los demás. Por eso es muy importante reconocer nuestras heridas para hacer auténticos procesos de duelo. Gracias y estoy a su disposición para sus ideas, sugerencias, comentarios, preguntas. Adelante. Padre Mateo, usted nos ha dicho en su magnífica disertación
de que los valores son como esas agarraderas de los micros, ¿no? Donde nos vamos a coger, donde nos vamos a sujetar. Y nos habló de los valores fundamentales. ¿Podría un poco explayarse quizá en decirnos cuáles son esos valores fundamentales en los cuales debemos agarrarnos? Sí, fíjese que en la tradición greco-romana y la tradición cristiana, nos ha hablado de las tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Y nos ha hablado de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Por qué? Porque golpes va a haber en la vida, impactos va a haber en la vida. Mañana vamos a hablar de la fenomenología del sufrimiento. ¿Cómo nos afecta el sufrimiento? ¿Cómo se mete? ¿Cómo echa raíces? ¿Cómo nos pasa factura? ¿Y cómo lo vamos a asumir? Por eso es muy importante estas tres virtudes: la fe, la esperanza, el amor, y las cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Con estas virtudes, y por supuesto, miren una que es una joya: la humildad. Con la humildad se ven, todas las verdades. La humildad es un telescopio para ver el mundo y la realidad, y es un microscopio para vernos nosotros. Hay una virtud que se llama longanimidad. Está la constancia, está la serenidad. Los valores son fundamentales. Ahora, queridos profesores, queridos papás y mamás, los valores se transmiten en primer lugar por lo que llamamos conocimiento indirecto, que mañana vamos a hablar. Tenemos dos maneras de educarnos: por conocimiento indirecto y por conocimiento directo. Por conocimiento directo emocional, los primeros años de la vida, sobre todo de 0 a 6 años, y por conocimiento indirecto, conocimiento abstracto. Por eso, lo que una niña o un niño recibe en los primeros años, por conocimiento directo, por patrones de conducta, son fundamentales. Pero ojo, si ese niño, esa niña recibe, tiene delante como profesores, educadores, padres, papás, mamás, hermanos, tíos, abuelos, personas heridas, resentidas, miren, van a recibir patrones inconscientes por vía emocional. Fíjese que el pesimismo, el derrotismo, son un desastre porque se transmiten, se contagian, infeccionan. Y si eso se hace en los primeros años, es fundamental. Por eso los valores hay que darles mucha importancia. Una pregunta muy interesante. Gracias, padre, por su respuesta. Los invito a aprovechar estos instantes para hacerle las preguntas al padre. Padre, quería preguntarle si hay alguna diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Muy interesante, sí. Y es una diferencia que la debemos tener muy clara. Aunque muchas veces lo utilizamos, ¿verdad?, como sinónimos, pero tienen una diferenciación nítida. ¿Recuerdan las 6 dimensiones que hemos dicho? La primera es la dimensión corporal, ¿verdad? Si en esta dimensión corporal yo tengo una lesión, una disfunción, una afección, un traumatismo, tengo una sensación de dolor. Entonces, ¿por qué puedo hablar de sensación? Porque me ha llegado a través de los sentidos. Entonces,
si pueden mirar a la imagen, si yo, por ejemplo, recibo un golpe, ¿no? Un traumatismo, y digo, me rompí la muñeca, se rompió la muñeca. ¿Cuál es la sensación que tengo? De dolor. Ese dolor, ¿cómo se expresa? En primer lugar, es un displacer, ¿verdad? Ha roto una armonía, que es una armonía corporal. Entonces, el dolor es sobre todo una sensación corporal orgánica. Pero atención, ¿el dolor es una mera sensación corporal? No. No. ¿Por qué? Porque la persona es una armonía única de todas y cada una de las dimensiones. Somos el todo y la parte. Las 6 dimensiones, sin confusión ni dimensión. ¿Y qué pasó? Miren, ahora yo devuelvo la pregunta. Si recibí un impacto en la muñeca y la muñeca quedó, y yo les preguntara a ustedes, ¿dónde estoy sintiendo el dolor? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué me responderían? En la mano. En la mano, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues lamento decir que no. En el cuerpo. No. En el cerebro. A través de la sinapsis nos llega por la médula, ¿verdad? Y del sistema periférico va a pasar al sistema autónomo y al sistema central, ¿verdad? Y aquí se va a procesar como dolor. Entonces, el dolor que decimos corporal, que lo ubicamos, en ese caso, en la mano, sin embargo, lo sentimos en el cerebro. Tal es así que, por ejemplo, si yo recibo una anestesia y hago un corte de anestesia aquí, ¿voy a sentir el dolor? No. Cuando vamos a una cirugía, ¿sentimos el dolor? No. Y nos están ahí interviniendo. Pero como hay una anestesia, ese dolor no ha llegado por los nervios, sistema nervioso, al cerebro. Entonces, ese dolor, ahora viene el paso, ese dolor que lo sentimos en la mano, miren la reacción del cuerpo, es decir, de la persona. ¿Cuál es la primera reacción que todos tenemos? Con la otra mano, ¿qué hacemos? Sujetamos la mano. Por ejemplo, nos duele el estómago, ¿qué hacen las manos? Van al estómago. ¿Qué dicen las manos? Estómago, tú eres parte de nuestro cuerpo. Tú eres nuestro hermano. Te queremos abrazar, te queremos proteger. Porque la persona es una sola en las 6 dimensiones. Entonces yo siento, digo, tengo dolor de estómago. Pero atención, toda mi persona está ahora ya dolorida. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este dolor que lo ubicamos como una sensación física, ahora ya se ha hecho sufrimiento. Sufrimiento. Y mañana ya no puedo ir a trabajar. Además, necesito una persona. Para colmo, no tengo seguro. Tengo una familia, tengo los niños pequeños. Vienen las preocupaciones. A lo mejor puedo perder el trabajo. Fíjese que un dolor empieza a entrar en las otras dimensiones, ¿verdad? O tengo ese dolor de estómago y dice, ¿y si esto es algo grave? ¿Y si esto es una patología? ¿Y si esto a lo mejor es un cáncer? Entonces, el dolor no lo debemos reducir solo a una sensación corporal. El dolor, si se extiende, se hace sufrimiento. Y es un sufrimiento en todas las dimensiones. Y agradezco ya para decir que, atención, sufrimientos emocionales, mentales, relacionales, se hacen dolor. Por ejemplo, si yo tengo una grave preocupación y me la callo,
me la trago, atención, no doy palabra al sufrimiento, miren, me la trago, ¿qué va a pasar? Que hago una psicosomatización. No doy palabra, no doy concepto al sufrimiento, pero ¿quién está gritando? El cuerpo. ¿Quién se está quejando? El cuerpo. Y vienen dolores, me vienen colitis, no puedo dormir de noche, me afecta, se me sube la presión. Así que el dolor, como respuesta, que empieza siendo corporal, se hace sufrimiento en todas dimensiones. Pero ojo, el sufrimiento de cualquier tipo, si no se trabaja bien, que es el tema que vamos a hacer, con sanos procesos de duelo, terminan siempre siendo grandes dolores. Por eso hay muchas personas que no canalizan, no reconocen sus heridas, el cuerpo les está pasando factura, toman medicación y no sanan nunca, porque la raíz es un sufrimiento interno que hay que abordarlo en su justa causa. Gracias, Padre. Bien, tenemos una pregunta de Jesús Paredes. Nos dice, Padre, entonces, ¿cuál sería el método eficaz de liberar el dolor? Hacer procesos de duelo sanos, saludables y sanadores. Es decir, lo que llamamos elaborar los duelos. El trabajo de duelo. ¿Sí? No podemos estar, miren lo que hemos dicho antes, con sufrimiento, ¿recuerdan los adjetivos que le hemos dado al sufrimiento? No podemos estar con un sufrimiento eterno. No podemos permitir un sufrimiento que echen raíces. No podemos estar sufrimiento que sean hemorragias. No podemos admitir sufrimientos que vengan de tiempo atrás y que no cicatricen. No podemos admitir sufrimientos insanos, inútiles, sin sentido, que nos destrocen, que no saquemos provecho, que no maduremos y sobre todo, sufrimientos que además hagan sufrir a los demás. Esto es lo que va a ser materia en los próximos 2 días, en lo que llamamos el trabajo de duelo. Dicho de otra manera, y voy a hacer de abogado del diablo, o sea, que cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, ¿no me tengo que cruzar de brazos? No. O sea que si tengo una herida, no tengo que esperar a que el sufrimiento se vaya por sí solo. El sufrimiento no tiene patitas. O sea que si estoy sufriendo, ¿qué hago? Bueno, no puedo ser victimista, no puedo ser un dolorista, no puedo negar el sufrimiento, no puedo orillarlo. Tengo que hacer un auténtico proceso de duelo. Queridas amigas y amigos, miren, los grandes hombres y mujeres de la historia han sufrido mucho, pero ¿son grandes hombres y mujeres porque han sufrido mucho? No. ¿Por qué? Porque han sido capaces, atención, de diagnosticar su sufrimiento, de reconocer sus heridas, de dialogar con su sufrimiento, atención, de meter bisturí a su sufrimiento, de cicatrizar esas hemorragias, de sacarle provecho. Y ya adelanto algo que voy a insistir mucho estos días. Miren, el sufrimiento no enseña nada. Si el sufrimiento por sí solo enseñara, los que sufren mucho serían catedráticos en la Universidad de San Marcos o aquí profesores en el Colegio Sagrado Corazón.
no es el sufrimiento el que enseña. El que enseña, madura, hace crecer, es el que elabora esos sufrimientos de cualquier tipo con sanos procesos de sanación, es decir, con auténticos procesos de duelo. Porque ya debemos partir de esta idea. Llega el sufrimiento a nuestra vida por cualquier causa, que mañana vamos a tocar la fenomenología del sufrimiento y las causas también. El sufrimiento llega a nuestra vida, se mete dentro de nosotros y ahí tenemos un dilema muy claro. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Por eso, elaborar los duelos, es decir, sanar los sufrimientos, es calidad y calidez de vida. Padre Mateo, muchísimas gracias por su disertación y acompañarnos esta noche. Mañana nos estaremos volviendo a encontrar para tratar el tema que corresponde, ¿no? Está justamente íntimamente relacionado con la espiritualidad y los duelos. Entonces, queridos padres de familia, amigos que nos acompañan, están invitados mañana a volver a conectarse a las 7 de la noche para continuar pues bebiendo de esta fuente de la experiencia que comparte con nosotros con mucha pasión, mucha alegría y mucha profundidad, ¿no?, el Padre Mateo. A cada uno de ustedes les deseamos muy buenas noches, que el Señor los bendiga, descansen y mañana nos vemos. Gracias. Gracias, Padre. Hasta mañana. Gracias, Padre. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. A todos, hermanos y hermanas. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, gracias, Padre. Hasta mañana. Gracias, hasta Leo. Gracias, Padre.